Lo que no te enseñan de las contracciones del verbo to be. Lydia Heider. Aquí tenemos dos anuncios, uno sin contracción y otro con contracción. You are here. You're here. Contracciones afirmativas y negativas del verbo to be. ¿Qué es una contracción? Una contracción es la unión de dos palabras unidas por un apóstrofe. Existen afirmativas y negativas. Forma formal, sin contracción. You are working. Forma informal, con contracción. You're working. Contracciones afirmativas. Se une el pronombre con el auxiliar y se cambia la primera vocal del auxiliar por un apóstrofe. Aquí tenemos el tiempo presente. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Yo estoy enferma. Él está enfermo. Tú estás enfermo. Contracciones afirmativas. No existen las contracciones afirmativas en el tiempo pasado. Si tenemos I was, va a quedar igual. I was. You were es igual. You were. Y el resto de los pronombres. Contracciones negativas. Se une el auxiliar con la palabra not y se cambia la letra O del not por un apóstrofe. Tiempo presente. I am not. No existe esta contracción. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Tu mascota no estaba enferma. Your pet isn't sick. Tú no estás enfermo. You aren't sick. Contracciones negativas. Se une el auxiliar con la palabra not y se cambia la letra O del not por un apóstrofe. Tiempo pasado. I was not. I wasn't. You were not. You weren't. He was not. He wasn't. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. We were not. We weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't.
Yo no fui. Yo no fui invitado. I wasn't. El chico no estaba enfermo. The kid wasn't. Tú no estabas conmigo. You weren't. Tú no estabas enfermo en absoluto. You weren't. Ella no era mi tipo. She wasn't. Nosotras no éramos hermanas. We weren't. Yo sabía que no eran estrellas. I knew they weren't. En resumen, el principal es el auxiliar. Si vas a hablar afirmativo, entonces tienes que ver a la izquierda. Si vas a hablar en negativo, entonces tienes que ir hacia la derecha. En afirmativo tenemos el pronombre más el auxiliar. En el negativo tenemos auxiliar más not. Para hacer la contracción del lado afirmativo, voy a sustituir la primera vocal del auxiliar. A, I, N, A. De M, is, are. Se va a cambiar por un apóstrofe. Del lado negativo, en la palabra not, la O la voy a intercambiar por un apóstrofe. Comprueba tu aprendizaje. Observa siempre la tabla de arriba que te va a ayudar, si va a ser afirmativo o negativo. ¿Cuál es la contracción afirmativa de he is? Observa. Correcto, la respuesta es his. ¿Cuál es la contracción negativa de she is not? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es she isn't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de we are? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es we're. ¿Cuál es la contracción negativa de she was not? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es she wasn't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de it is? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es it's.
¿Cuál es la contracción negativa de they are not? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es they aren't. ¿Cuál es la contracción negativa de they were not? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es they weren't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de I am? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es I'm. ¿Cuál es la contracción negativa de we are not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es we aren't. ¿Cuál es la contracción negativa de it is not? Observa la tabla. Piensa. Correcto. La respuesta es it isn't. ¿Cuál es la contracción negativa de it was not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es it wasn't. ¿Cuál es la contracción negativa de she is not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es she isn't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de you are? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es you're. ¿Cuál es la contracción negativa de you are not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es you aren't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de she is? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es she's. ¿Cuál es la contracción negativa de you were not? Observa la tabla y piensa.
Correcto. La respuesta es you weren't. ¿Cuál es la contracción afirmativa de they are? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es there. ¿Cuál es la contracción negativa de he was not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es he wasn't. ¿Cuál es la contracción negativa de he is not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es he isn't. ¿Cuál es la contracción negativa de I was not? Observa la tabla y piensa. Correcto. La respuesta es I wasn't. Inscríbete a mi curso donde encontrarás más contenidos como este, miguiadelinglés.com, porque el aprendizaje no tiene límites. Lidia Heider.